Él pensaba que ella no era nadie, solo una camarera torpe con un uniforme barato, invisible para un hombre que gobernaba la ciudad con mano de hierro. Pero en los bajos fondos, nada es lo que parece. Una bebida derramada, un momento de cruel arrogancia y una sola frase susurrada en perfecto siciliano que detuvo en seco a un despiadado asesino. James Ritchie, El amanecer de Nueva York, estaba a punto de aprender la lección más cara de su vida. Nunca humilles a una mujer cuyos secretos son más oscuros que los tuyos. Esto no es solo un romance, es un ajuste de cuentas. Míralo hasta el final, porque el giro te dejará sin aliento. El ambiente dentro del Obsidian siempre era sofocante, a pesar de que el aire acondicionado estaba ajustado a unos frescos 20 grados Celsius. Era el tipo de lugar donde la iluminación era lo suficientemente tenue como para ocultar los pecados, pero lo suficientemente brillante como para captar el brillo de los diamantes en las muñecas de las mujeres que sabían que era mejor no preguntar de dónde venía el dinero. Isabela se alisó la parte delantera de su delantal negro, con los dedos ligeramente temblorosos. Odiaba los martes por la noche. Los martes significaban que el círculo íntimo estaba allí. En la sección VIP, ligeramente elevada sobre el resto del piso como una sala del trono, se sentaba James Ritchie. A sus 32 años, James no era solo un jefe de la mafia, era toda una institución. Tenía el tipo de rostro que detenía el tráfico, mandíbula afilada, ojos del color del café expreso quemado y una boca que rara vez sonreía, a menos que estuviera viendo sangrar a alguien. Llevaba un traje gris carbón hecho a medida que costaba más de lo que Isabela ganaba en un año. La mesa 4 necesita que le rellenen la copa. Su gerente, un hombre sudoroso llamado Carl, le susurró al oído. Y por el amor de Dios, Bella, no le mires a los ojos. Ya sabes lo rico que es cuando habla de negocios. Lo sé, dijo Isabela con un susurro apenas audible. Mantuvo la cabeza gacha y cogió la botella de Chateau Margaux de 1995. Caminó hacia la sección VIP con pasos silenciosos sobre la lujosa alfombra. James estaba rodeado por 3 hombres, su consejero, Silvio, y 2 capitanes del Bronx. La tensión en la mesa era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. La falta de respeto es una enfermedad, Silvio, decía James. Su voz era un barítono grave y suave que vibraba en toda la sala. Y yo no curo enfermedades, las extirpo. Isabela se acercó a la mesa. Sabía lo que tenía que hacer. Servir el vino, ser invisible, desaparecer. Se inclinó por encima del hombro de Silvio para rellenar la copa de James justo cuando el líquido carmesí comenzaba a fluir. Uno de los capitanes del Bronx golpeó la mesa con el puño en un repentino ataque de ira por la negociación. «Ese no es el trato que acordamos, Dom». La sacudida repentina golpeó el codo de Isabela. El tiempo pareció ralentizarse. La botella se resbaló. El vino tinto no solo se derramó, se lanzó como una ola a través de la mesa, salpicando directamente la parte delantera de la impecable camisa blanca de James Ritchie. El silencio que siguió fue más fuerte que un disparo. Todo el restaurante pareció congelarse. Los tenedores se detuvieron a medio camino de la boca. El pianista de la esquina vaciló. James miró lentamente su pecho, viendo cómo la mancha roja se extendía como una herida de bala reciente. Luego levantó lentamente la vista hacia Isabela. Ella ya no temblaba, estaba paralizada. «Lo siento mucho, señor», balbuceó, agarrando instintivamente una servilleta. «¿Puedo arreglarlo?» James le agarró la muñeca. Su agarre era como una trampa de acero. No apretó lo suficiente como para romperle los huesos, pero sí lo suficiente como para hacerle saber que era de su propiedad. «Puedes arreglarlo», repitió James con una voz peligrosamente tranquila. Se puso de pie, elevándose sobre ella. Medía más de 1,80. Era un muro de músculos y colonia cara. «¿Crees que puedes arreglar un traje de $5,000 con una servilleta de papel?» «Fue un accidente», dijo Isabela, mirándolo a los ojos. «Ese fue su primer error. No miraste al diablo a los ojos». James se burló, mirándola con puro y auténtico disgusto. «Mírate, patética. ¿Sabes cuánto cuesta este vino? Más de lo que vale tu vida». Le soltó la muñeca con un empujón que la hizo trastabillar hacia atrás. Recuperó el equilibrio apoyándose en la silla, pero la humillación ya le quemaba las mejillas. «Límpialo», le gritó James. Señaló el suelo, donde el vino había manchado sus zapatos de cuero italiano. De rodillas,
El restaurante observaba. Nadie se movió para ayudar. Carl, el gerente, se escondía en la cocina. Isabela lo miró fijamente. Una chispa de algo peligroso brilló en sus ojos verdes. Algo que no pertenecía a los ojos de una camarera que ganaba el salario mínimo, dije. James se acercó, bajando la voz hasta convertirla en un gruñido amenazador. Ponte de rodillas y limpia mis zapatos. Quizás entonces no te eche al callejón con el resto de la basura. Isabela miró la servilleta que tenía en la mano. Luego miró la inclinación arrogante de su barbilla. Respiró hondo. La postura sumisa desapareció. Enderezó los hombros y levantó la barbilla. Dejó caer la servilleta. Flotó hasta el suelo y aterrizó en su zapato. No, dijo. La palabra quedó suspendida en el aire. Silvio se quedó boquiabierto. James parpadeó, genuinamente confundido por una fracción de segundo. ¿Perdón? James se acercó a un espacio personal que irradiaba amenaza. ¿Me acabas de decir que no? No, repitió Isabela. Su voz no temblaba. Era fría, fría como el hielo. Te pedí perdón. Fue que un accidente causado por el temperamento de tu socio. No voy a degradarme por tu ego. James utilizó su nombre de pila, lo que fue el golpe de gracia. James cogió un vaso de agua de la mesa y se lo echó directamente a la cara. La sorpresa hizo que Isabela jadease. El agua goteaba de sus pestañas, arruinando su maquillaje. Estás despedida, escupió James. Fuera de mi vista antes de que haga que te echen. Le dio la espalda, despidiéndola como si no fuera nada. Silvio, tráeme una camisa nueva y busca a alguien que desinfecte esta zona. Huele a pobreza. Isabela se quedó allí parada durante un instante, con el agua goteando por su nariz. Sentía vergüenza, sí, pero ésta se vio rápidamente consumida por una furia ardiente y candente. Se limpió la cara con la mano. Cuidado, don Richie, dijo. James se detuvo. Giró ligeramente la cabeza, burlándose de ella. ¿Me estás amenazando, camarera? Isabela se acercó, invadiendo ahora su espacio. Se inclinó, con los labios a pocos centímetros de su oído, para que solo él y Silvio pudieran oírla. Cuando habló, el inglés había desaparecido. Pasó a un dialecto siciliano tan antiguo, tan específico de los pueblos de montaña cercanos a Polmo, que solo lo usaban los más viejos. Langua, susurró. La sangre no se puede limpiar con agua. James se quedó paralizado, con los ojos muy abiertos y las pupilas dilatadas. No era solo un proverbio, era el lema familiar de la organización criminal Vitiello, la familia que su padre había exterminado 20 años atrás, la familia que se suponía extinta. Isabela se apartó, con una sonrisa oscura y satisfecha en los labios. Metió la mano en el delantal, sacó su etiqueta con el nombre y la arrojó sobre la mesa, junto al vino derramado. Quédese con el cambio, dijo en inglés. Se dio la vuelta y salió del restaurante. Su paso ya no era el de una camarera. Era el paso de una reina que abandonaba un tribunal de justicia. James se quedó paralizado, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Miró a Silvia. Silvio parecía haber visto un fantasma. «Dom», susurró Silvia. «Acaba de...» James miró hacia la puerta por la que ella había desaparecido. Sus manos, normalmente firmes con una pistola, temblaban. «Encuéntrala», ordenó James con voz áspera. «No le hagas daño. Solo encuéntrala ahora mismo». James Ritchie no durmió esa noche. Se sentó en la oficina de su ático con vistas a Manhattan, con un vaso de bourbon intacto sobre su escritorio. Las imágenes de seguridad del restaurante se reproducían en bucle en la enorme pantalla de la pared. Vio cómo se derramaba. Vio la humillación, pero sobre todo vio cómo caminaba, cómo se movía. Le había estado dando vueltas toda la noche. No era el arrastrar de pies de una sirvienta. Era entrenado, preciso, eficiente. «Tenemos un problema, jefe». Silvio entró, pálido. Tiró una carpeta de cartón sobre el escritorio. «Dime que la has encontrado», dijo James, sin apartar la vista de la pantalla. «Encontramos a quien ella dijo ser», dijo Silvio, sirviéndose una copa. «Sarah Jenkins, nacida en Ohio. El número de la seguridad social coincide. La dirección es un apartamento destartalado en Queens. Trabaja turnos dobles. Paga impuestos. Y todo es falso», dijo Silvio. «Falso de alta calidad, pero falso». Saqué sus huellas de la copa de vino que tocó. James finalmente giró su silla. «Y no hay nada en la base de datos de Estados Unidos, pero tengo un contacto en la Interpol. Le pedí un favor». Silvio dio un largo trago a su copa. «No se llama Sara.
Se llama Isabella Vitiello. El aire se escapó de la habitación. Imposible, dijo James con rotundidad. Mi padre quemó la finca de los Vitiello en 2004. Murieron todos. Dawn, su mujer, los 2 hijos y la hija. El cuerpo de la hija nunca se encontró, corrigió Silvio. Supusieron que había quedado reducida a cenizas. Tenía 12 años Dawn. Ahora tendría 24. James volvió a mirar la pantalla, a la mujer con el delantal negro. Isabella Vitiello, la hija del hombre que había asesinado al tío de James, el descendiente de la única familia que había amenazado verdaderamente al Imperio Ritchie. Y él acababa de tirarle agua a la cara y decirle que olía a pobreza. Si es una Vitiello, dijo James con la mente a 1000 por hora. No está aquí sirviendo mesas por propinas. Está aquí para un golpe. Eso es lo que pensé, dijo Silvio. Pero mira esto, deslizó una foto por el escritorio. Era una foto granulada tomada hace 3 semanas fuera de un almacén en el distrito cárnico. En ella se veía a Isabella con una sudadera con capucha de pie junto a 3 hombres inconscientes, traficantes rusos que habían invadido el territorio de Ritchie. ¿Los eliminó?, preguntó James con claridad. Huesos rotos, conmociones cerebrales, pero no los mató. Los dejó atados para la policía. Silvio dijo, Dom, ella no está trabajando en nuestra contra. Lleva meses limpiando nuestros desastres en las afueras. Actúa como una justiciera. James se levantó y se acercó a la ventana. Las luces de la ciudad se difuminaban ante él. Sintió una extraña sensación en el pecho, una mezcla de miedo y una curiosidad embriagadora y peligrosa. ¿Por qué?, murmuró James. Si quiere venganza, ¿por qué me ayuda? Quizá quiera matarte ella misma, sugirió Silvio. Quizás te está reservando para el postre. James cogió su chaqueta. Trae el coche. ¿A dónde vamos? A Queens, dijo James, comprobando el cargador de su pistola. Tengo que pedir perdón. Y luego necesito saber por qué el último Vitiello me ha metido una bala en la cabeza todavía. Underscore, 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 underscore. El edificio de apartamentos de Queens era un bloque de ladrillo en ruinas que olía a col hervida y cigarrillos rancios. Estaba muy lejos de los palacios que la familia Vitiello solía tener en Sicilia. James subió solo. Les dijo a Silvio y a los guardias que esperaran en la calle. Esto debía manejarse cara a cara. Llegó al apartamento 4B. La puerta tenía la pintura descascarada. No llamó. Abrió la cerradura con una llave de tensión que llevaba en su llavero, una vieja costumbre de sus días más jóvenes y salvajes. La puerta se abrió con un chirrido. El apartamento estaba oscuro. Estaba escasamente amueblado. Un colchón en el suelo, una mesa, una silla. Pero una pared estaba cubierta de mapas. Mapas de la ciudad, mapas de sus operaciones. «Haces mucho ruido para ser un asesino», dijo una voz desde las sombras. James se quedó paralizado. No la había oído. Isabella estaba sentada en la esquina, en el alféizar de la ventana. Ya no llevaba el uniforme de camarera. Llevaba pantalones tácticos negros y una camiseta sin mangas ajustada. En su mano, apoyada casualmente sobre su rodilla, había una Glock 19 con silenciador. «Isabella», dijo James, manteniendo las manos a la vista. «Sabes mi nombre», dijo ella, con una voz desprovista del miedo que había fingido en el restaurante. «Te ha costado bastante. Tu padre era más perspicaz». «Mi padre era un carnicero», dijo James entrando en la habitación. «¿Y tú qué eres, James?» Se puso de pie. Era más baja que él, pero en esa habitación se sentía como una gigante. ¿Eres solo el tipo que intimida a las camareras para sentirse importante? No lo sabía, dijo James. Era lo más parecido a una disculpa que había dicho en años. Vine a hablar. ¿Hablar rápido?, dijo Isabella, levantando ligeramente la pistola. Porque mi turno empieza en 1 hora y a diferencia de ti, yo trabajo para ganarme la vida. ¿Por qué estás aquí?, preguntó James. ¿Por qué estás eliminando a los rusos de mi territorio? ¿Por qué no me has matado? Isabella se rió. Era un sonido seco y humillante. ¿Crees que quiero tu trono? Puedes quedártelo. Está hecho de huesos. Se acercó a él sin apartar la pistola. No estoy aquí por ti, James. Estoy aquí por el hombre que realmente mató a mi familia. El hombre que manipuló a tu padre para que iniciara esa guerra ha vuelto a Nueva York. James frunció el ceño. Mi padre inició la guerra porque tu padre robó los envíos del puerto. Mi padre nunca robó nada, escupió Isabella.
Fue una trampa de los rusos, concretamente de un hombre llamado Bulov. El nombre golpeó a James como un golpe físico. Bulov era su nuevo proveedor, el hombre con el que se suponía que iba a firmar un acuerdo de $1.000 millones el viernes. Mientes, dijo James, aunque la duda ya se estaba apoderando de él. ¿Ah, sí? Isabela metió la mano en el bolsillo y le lanzó una memoria USB. Él la atrapó. Escucha los archivos de audio que hay ahí. Volkov te está engañando. Va a utilizar tus raíces para introducir una bomba sucia en la ciudad y luego te entregará a los federales para limpiar su nombre. Destruirá el imperio Ritchie y la ciudad de un solo golpe. James apretó la memoria USB. ¿Por qué me lo cuentas? ¿Por qué no me dejas arder? Isabela lo miró y por un segundo su dura máscara se resquebrajó. Él vio a la chica cansada y solitaria que se escondía bajo la soldado. Porque esta ciudad también es mi hogar, dijo ella en voz baja. Y porque te vi hace 3 años en el parque, cuando le diste tu abrigo a un vagabundo. Entonces me di cuenta de que no eras como tu padre. Volvió a endurecer la mirada. Pero hoy en el restaurante me has demostrado que me equivocaba. Eres exactamente como él. Bella. James dio un paso adelante. Clic. El sonido de una puerta derribada con una patada resonó en el pasillo. Unas pesadas botas retumbaron en las escaleras. ¿Has traído amigos?, siseó Isabela, con la mirada fija en la puerta. No, dijo James, desenfundando su propia arma. Mis hombres están fuera. Isabela miró por la ventana. Tus hombres están muertos, James. Puedo ver los cadáveres desde aquí. A James se le heló la sangre. Bulov, se dio cuenta Isabela. Debe de haberte estado siguiendo. Sabe que estás aquí. Las balas destrozaron la puerta de madera del apartamento. Las astillas volaron como metralla. ¡Agáchate!, rugió James lanzándose hacia ella. Derribó a Isabela al suelo justo cuando una lluvia de disparos automáticos atravesó la habitación, destruyendo los mapas, la lámpara y la ventana. Aterrizaron en una maraña de extremidades detrás del colchón volcado. Por un momento, sus rostros quedaron a pocos centímetros de distancia. Él podía oler su aroma, vainilla y aceite de armas. «¡Quítate de encima!», gruñó Isabela, empujándolo. «¡Tenemos que movernos!», gritó James por encima de los disparos. «La escalera de incendios está bloqueada», dijo ella, sacando un segundo cargador de su bota. «Tenemos que abrirnos paso a la fuerza». Lo miró con sus ojos verdes ardientes. «Intenta no estropear tu traje, Don Ritchie», dijo ella con una sonrisa burlona. Y por primera vez en su vida, aterrorizado y lleno de adrenalina, James Ritchie sonrió. «Después de ti, camarera». El pasillo fuera del apartamento 4B era una zona de muerte. La madera del marco de la puerta se astilló cuando otra ráfaga de disparos atravesó el yeso. James Ritchie, un hombre acostumbrado a comandar ejércitos, se encontró recibiendo órdenes de la mujer a la que había intentado humillar una hora antes. A la cuenta de 3, Isabela gritó por encima del rugido ensordecedor de los rifles de asalto. Tiró de la anilla de una granada aturdidora que había sacado de un compartimento oculto bajo el suelo. «Cúbrete los ojos. 1, 2, 3. Lanzó el bote al pasillo. Un segundo después, una luz blanca cegadora y un estruendo atronador sacudieron el edificio. Los sicarios rusos prorrumpieron en gritos de confusión. «¡Muévete!». Isabela agarró la costosa chaqueta de James y lo levantó. Irrumpieron en el pasillo. James levantó su arma y disparó con precisión experta. «¡Pop, pop, pop!». 3 hombres cayeron, agarrándose el pecho, pero había más subiendo las escaleras. «¡Al tejado!», gritó Isabela, dando una patada en la rodilla a un ruso que se había atascado y golpeándole la sien con la culata de su arma. Se movía como el agua, fluida, letal e imparable. Subieron corriendo las escaleras, con las balas pisándoles los talones. Salieron al tejado de papel alquitranado, llenando sus pulmones con el aire fresco de la noche de Queens. El horizonte de Manhattan brillaba en la distancia, burlándose de ellos. «Estamos atrapados», gruñó James, escudriñando el perímetro. «Para ti son 4 pisos de caída. Quizás». Isabela jadeaba. Corrió hasta el borde del tejado, donde un grueso cable de construcción estaba amarrado a un edificio vecino, una antigua fábrica textil. Enganchó un mosquetón de su cinturón a la cuerda. «Agárrate fuerte a mí». James miró el delgado cable y luego a la mujer. «Estás loca». «Estoy viva», replicó ella. «Elige, jefe».
Morir aquí con tu cuero italiano o saltar. La pesada puerta metálica detrás de ellos comenzó a ceder cuando los rusos la embistieron. James maldijo, enfundó su arma y rodeó con sus brazos la cintura de Isabella. Su cuerpo estaba tenso, con músculos sólidos bajo el equipo táctico. Él enterró su rostro en el hueco de su cuello. Salta. Saltaron del borde. El viento rugía en los oídos de James. Durante 3 segundos, estuvieron ingrávidos, deslizándose rápidamente por el callejón, suspendidos por un solo cable. Los disparos estallaron desde el tejado que acababan de abandonar, y las balas silbaron a su lado como avispas enfurecidas. Golpearon con fuerza el tejado de enfrente. Isabella amortiguó el impacto con una voltereta, arrastrando a James con ella. Él gimió cuando su hombro se estrelló contra una unidad de ventilación. ¡Arriba!, ordenó ella sin darle ni un segundo para respirar. En 2 minutos tendrían la calle vigilada. Bajaron a toda prisa por la escalera de incendios de la fábrica y aterrizaron en un callejón oscuro y lleno de basura. Isabella no se detuvo. Lo llevó hasta un sedán oxidado y anodino, cubierto con una lona detrás de un contenedor de basura. ¿Este es tu carruaje?, preguntó James, haciendo un gesto de dolor mientras se agarraba el hombro. Notó cómo el calor se extendía por su camisa. Sangre, un rasguño, pero profundo. Es un coche fantasma. Sin matrícula, motor imposible de rastrear, dijo Isabella, arrancando la lona. Sube. Arrancó el coche en menos de 10 segundos. Cuando el motor rugió, un todoterreno negro se detuvo con un chirrido a la entrada del callejón. 2 hombres se asomaron con metralletas. ¡Agáchate!, gritó James, empujando la cabeza de Isabella hacia el volante mientras la ventana trasera se hacía añicos. Isabella no se inmutó. Metió la marcha atrás y los neumáticos echaron humo. No retrocedió, chocó contra ellos. El sedán oxidado embistió la parte delantera del carro todoterreno con un estruendo ensordecedor, destrozando el radiador del todoterreno y haciendo caer al hombre armado. Cambió de marcha y aceleró, saliendo del callejón e incorporándose a la carretera principal, desapareciendo en el tráfico de Queens antes de que los rusos pudieran recuperarse. James se desplomó en el asiento del copiloto, la adrenalina desapareciendo, sustituida por un dolor abrasador. Miró a Isabella. Su rostro estaba serio, iluminado por las luces de la calle. «Conduces como una loca», murmuró con voz tensa. «Conduzco como una superviviente», le corrigió ella. Echó un vistazo a su hombro. «Estás manchando de sangre la tapicería. Te compraré un coche nuevo», gruñó él, agarrándose la herida. «Ahora mismo no puedes comprar nada, James», dijo ella, bajando la voz. «Mira tu teléfono». James sacó su smartphone con la mano buena. «No hay señal. Han bloqueado tu tarjeta SIM», dijo Isabella. «Y mira las noticias». Ella encendió la radio del coche. «Últimas noticias de esta noche. Una gran explosión en los almacenes de Ritchie Shipping en el Bronx. La policía informa de múltiples víctimas. Informes no confirmados afirman que James Ritchie, el presunto jefe de la familia, ha sido asesinado en un tiroteo entre bandas en Queens». James miró fijamente la radio. «Creen que estoy muerto». «Bulov se mueve rápido», dijo Isabella, agarrando el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. «Ha destruido tu almacén y tus ingresos, y ha puesto precio a tu cabeza para cortar la cabeza de la serpiente. Mañana por la mañana reclamará tu territorio». James sintió una fría rabia apoderarse de él. Su imperio estaba ardiendo, sus hombres estaban muertos, y la única persona que lo mantenía con vida era la mujer a la que había tratado como basura. «¿A dónde vamos?», preguntó James. «Mi ático es una fortaleza. Vamos allí». «Tu ático es el primer lugar donde buscarán», dijo Isabella, sacudiendo la cabeza. «¿Y tu jefe de seguridad? ¿Quién crees que le ha dado a Volkov tu ubicación esta noche?». James se quedó en silencio. La traición le dolía más que la herida de bala. «Entonces, ¿a dónde?», preguntó. Isabella giró el coche hacia una carretera oscura y sin iluminación que salía de la ciudad. «¿A algún lugar donde nadie busque a un multimillonario?», dijo. «La casa de mi infancia». La casa de mi infancia no era una casa. Era una cabaña abandonada en los bosques del norte del estado de Nueva York, a kilómetros de la carretera asfaltada más cercana. Hacía mucho frío, había mucho polvo y olía a pino y a viejos recuerdos. Isabella abrió la puerta de una patada y acompañó a James al interior. Encendió una lámpara de queroseno que proyectaba largas sombras danzantes contra las paredes de madera. «Siéntate», ordenó, señalando una mesa de madera maciza.
James se dejó caer en el banco. La adrenalina había desaparecido por completo, dejándolo exhausto y dolorido. Le latía el hombro. Isabela desapareció en una habitación trasera y regresó con un botiquín de primeros auxilios que parecía pertenecer a un médico de combate, no a una camarera. Puso una botella de whisky barato sobre la mesa. «Bebe», dijo. «No tengo anestesia». James dio un largo trago al whisky. Le quemó al bajar, pero atenuó el dolor. La observó mientras le cortaba la camisa destrozada, la prenda hecha a medida de $5,000 por la que tanto se había preocupado antes. Ahora no era más que un harapo ensangrentado. «Eres buena en esto», observó James mientras ella le limpiaba la herida con yodo. Sus manos eran firmes, su tacto sorprendentemente suave a pesar de sus duras palabras. «Tuve que aprender», dijo Isabela, sin mirarle a los ojos. «O cuando tienes 12 años y estás huyendo, aprendes a coserte tus propias heridas». «Cuéntame», dijo James, haciendo una mueca de dolor cuando la aguja le perforó la piel. «Cuéntame sobre esa noche». «El incendio». Isabela se detuvo. La aguja quedó suspendida en el aire. Por un momento, el silencio en la cabaña fue pesado. «Me escondí en la despensa», susurró. «Oí gritar a tu padre. Exigía saber dónde estaba el libro de contabilidad. Mi padre no lo tenía porque Bulov ya lo había robado». Volvió a coser, con la mandíbula apretada. «Vi los disparos, 4. Luego, el olor a gasolina. Salí a gatas por la ventana del sótano. Corrí hacia el bosque y no paré de correr durante 3 días». James observó su perfil, la suave curva de su nariz, la feroz expresión de su frente. Se dio cuenta de repente de que era hermosa, no de la forma pulida y artificial de las mujeres con las que solía salir, sino de una forma cruda y elemental. «Crecí odiando el nombre de Richie», continuó. «Me entrené durante 12 años para matarte. Aprendí artes marciales, puntería, espionaje. Conseguí un trabajo en tu restaurante favorito solo para conocer tu horario». «¿Por qué no lo hiciste?», preguntó James en voz baja. «Me serviste vino durante 6 meses. Podrías haberme envenenado. Podrías haberme apuñalado con un cuchillo de carne». Isabela ató el punto y cortó el hilo. Finalmente lo miró. Sus ojos verdes estaban llenos de emociones contradictorias. «Porque te observé», dijo ella. «Te vi pagar la operación de la hija de tu chofer. Te vi negarte a participar en el tráfico de personas, incluso cuando las otras familias te presionaron. Me di cuenta de que, aunque eres un capullo arrogante y malcriado, no eres capaz. No eres como tu padre». James exhaló un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Extendió la mano y cubrió la de ella sobre la mesa. Ella no la retiró. «Lo siento», dijo él, con la voz ronca por la emoción. «Por hoy, por cómo te he tratado. Por todo lo que mi familia le ha quitado a la tuya». Isabela bajó la mirada hacia su mano. Era grande, callosa, y en ese momento estaba cubierta de su propia sangre. «Lo siento, no arregla el pasado, James», dijo ella en voz baja. «Pero arreglar el futuro sí podría». Retiró la mano y se levantó, paseándose por la pequeña habitación. «Folk no solo está tomando tu territorio», dijo, volviendo al modo soldado. «La memoria USB que te di contiene planos. Mañana por la noche traerá un cargamento de armas químicas a través de los muelles de Jersey. Planea detonar una en el distrito financiero y culpar a la guerra de la familia Ritchie. Quiere acabar con la vieja guardia y traer el caos ruso». James se levantó, ignorando la protesta de sus músculos. La realidad de la situación lo sobrió al instante. «Si hace eso, los federales caerán sobre nosotros con la fuerza de Dios». James dijo: «No quedará ni la familia Ritchie ni la ciudad». «Exactamente». Isabela dijo: «Tenemos que detener el envío». James levantó una ceja. «No tengo hombres, ni recursos. Soy hombre muerto». «Me tienes a mí», dijo Isabela con sencillez. Se acercó a una tabla suelta del suelo en la esquina y la levantó. Debajo había un pequeño arsenal, rifles de asalto, gafas de visión nocturna y explosivos. James se quedó mirando el alijo. «¿De verdad pensabas matarme? Me gusta estar preparada». Ella se encogió de hombros y le lanzó una pesada escopeta de combate. «Pero ahora vamos a usar esto para recuperar tu ciudad». James atrapó el arma, miró a la camarera, a la guerrera que tenía delante. La dinámica de poder había cambiado por completo. Él ya no era el jefe aquí. Era el compañero y por primera vez en su vida confiaba plenamente en alguien. «De acuerdo, compañera», sonrió James con una expresión peligrosa y lobuna,
volviendo a su rostro. ¿Cuál es el plan? Isabella desenrolló un mapa sobre la mesa. Mañana por la noche, el Vulgar Star atracará en el Muelle 9. No solo detendremos el envío, capturaremos a Bulov y le haremos confesar todo ante las cámaras. ¿Solo nosotros dos contra un ejército?, preguntó James. Isabella sacó un cuchillo de su bota y lo clavó en el mapa justo sobre el Muelle 9. No solo nosotros dos, dijo, con un brillo misterioso en los ojos. Hice algunos amigos mientras vivía en las sombras, gente que la mafia olvidó, gente que tú olvidaste. Sacó un teléfono desechable y marcó un número. Soy el fantasma, dijo al teléfono. Despierta a los chicos, tenemos una guerra que ganar. Los faros de 3 vehículos atravesaron la oscuridad total del bosque, iluminando la parte delantera de la cabaña abandonada. James instintivamente buscó la escopeta, pero Isabella le puso una mano tranquilizadora en el brazo. Tranquilo, le dijo. Ha llegado la caballería. Las puertas de los vehículos se abrieron. De ellos salió un grupo de personas que parecían más el reparto de una obra trágica que una fuerza de élite. Había un anciano que se apoyaba pesadamente en un bastón, un adolescente en silla de ruedas con un ordenador portátil atado al pecho y un hombre enorme y corpulento cuyo rostro era un mapa de viejas cicatrices. James entrecerró los ojos, los reconoció. El anciano era Saúl, un legendario limpiador de la mafia que había sido descartado por el padre de James hacía 10 años, cuando la artritis le había dejado sin uso de las manos. El gigante era Brick Bronson, un antiguo matón que había sido despedido por negarse a hacer daño a una mujer. «Los has reunido», se dio cuenta James, subiendo al porche. «A la gente que nosotros descartamos. La basura de un hombre es el ejército de otra mujer», dijo Isabella, bajando los escalones para saludarlos. La tensión era palpable mientras James la seguía. Brick Bronson se puso rígido y apretó sus enormes puños al ver el amanecer. Saúl escupió en el suelo. «Tienes mucho descaro al traerlo aquí, fantasma», dijo Saúl con voz ronca, mirando a James con desprecio. «Su viejo es la razón por la que como comida para gatos en un parque de caravanas». «Él no es su padre, Saúl», dijo Isabella con firmeza, interponiéndose entre ellos. «Y esta noche, él no es el amanecer. Es solo un hombre que quiere salvar su ciudad y está dispuesto a pagar por ese privilegio». Miró a James, James lo entendió. Dio un paso adelante y bajó el arma. Miró al variopinto grupo de hombres y mujeres que su familia había destrozado y escupido. «No puedo cambiar lo que hizo mi padre», dijo James con voz autoritaria a pesar de sus heridas. «Y no puedo deshacer el abandono que os mostré. Pero Bulov va a quemar esta ciudad esta noche. Si nos ayudáis a detenerlo, no solo os deberé un favor, os deberé un futuro. Pensiones dobles para todos, reincorporación, respeto». Miró a Brick y le ofreció una disculpa. «Hiciste bien en rechazar esa orden, Bronson. Tenías más honor que el hombre que te la dio». Brick lo miró fijamente durante un largo momento y luego asintió lentamente. «Me apunto». «Todos nos apuntamos», dijo el chico en silla de ruedas, tecleando en su ordenador. «Me llamo Jinx. Ya he pirateado las cámaras de la autoridad portuaria. El Vulgar Star está atracado en el Muelle 9, pero Dom está plagado de rusos. Al menos 50 mercenarios fuertemente armados. 50 contra 6, señaló James con sequedad. «Me gustan esas probabilidades». «No tenemos que luchar contra los 50, dijo Isabella, llevándolos de vuelta al interior, al mapa. «Solo tenemos que cortar la cabeza de la serpiente». La sesión de planificación fue intensa. Isabella no era solo una participante. Era la general. Dirigía la sala con una autoridad natural que hacía que a James le doliera el pecho con una extraña mezcla de orgullo y arrepentimiento. Ella había nacido para liderar y él la había obligado a fregar suelos. Cuando el equipo se dispersó para preparar el equipo, James encontró a Isabella en la trastienda, cargando cargadores para una MP5 personalizada. «Eres increíble», le dijo en voz baja. Isabella no levantó la vista, pero sus manos se detuvieron por una fracción de segundo. «Estoy sobreviviendo. ¿Hay una diferencia?» «No». James se acercó, atrapándola suavemente contra el banco de trabajo. El aire entre ellos crepitaba. «He estado rodeada de capitanes y soldados toda mi vida. Ninguno de ellos inspira lealtad como tú. Tú salvaste a estas personas. Ellos me salvaron a mí», susurró ella, levantando finalmente la vista. Sus ojos verdes escudriñaron el rostro de él. «Cuando no tenía nada me dieron una familia. Algo que tú no podrías entender.
Creo que empiezo a entenderlo, dijo James. Extendió la mano y le rozó el pómulo con el pulgar, limpiándole una mancha de aceite de armas. Isabela, si sobrevivimos a esta noche. No, lo detuvo ella con la respiración entrecortada. No hagas promesas en una zona de guerra, James. Da mala suerte. No es una promesa, murmuró él, inclinándose hasta que sus frentes se tocaron. Es un hecho. Cuando esto termine, no volverás a desaparecer. No te lo permitiré. Por un momento, la asesina se derritió. Se inclinó hacia él, cerrando los ojos. Fue un breve y robado momento de paz en el ojo del huracán. «¡Carga, jefe!», dijo ella en voz baja, apartándose y empujándole un chaleco táctico contra el pecho. «Intenta que no te disparen esta vez. Se me han acabado los puntos». James sonrió, colocándose el Kevlar negro sobre la cabeza. Se sentía diferente. No llevaba un traje de $5,000. Llevaba equipo táctico de segunda mano, rodeado de marginados a punto de entrar en una trampa mortal. Y nunca se había sentido más poderoso. El Muelle 9 era una fortaleza de acero oxidado y sombras. El enorme buque de carga, Vulgar Estrella, se cernía sobre el muelle como un leviatán negro. Había empezado a llover, mojando el hormigón y convirtiendo las luces amarillas de sodio en halos difusos. «Jinx, mata los ojos». La voz de Isabella crepitó en el auricular de James. Luces apagadas en 3, 2, 1. Un zumbido resonó en el muelle cuando la red eléctrica principal se apagó. El muelle se sumió en la oscuridad. «Muévete», susurró James. Él y Brick se dirigieron hacia la puerta principal, utilizando los contenedores de transporte como cobertura. En lo alto de una torre grúa a 300 metros de distancia, Isabella yacía boca abajo con un rifle de francotirador con mira térmica cubriendo su avance. «2 tangos en el puesto de control», informó Isabella, disparando. 2 balas silenciadas silbaron en el aire. Los guardias de la puerta cayeron simultáneamente, silenciados antes de tocar el suelo. «Despejado», dijo ella. «Adelante». James y Brick atravesaron el perímetro. Se movían con eficiencia, un dúo letal y silencioso. Llegaron al almacén secundario donde se estaba descargando el envío. En el interior, la escena era caótica. Los mercenarios rusos gritaban confusos por el corte de electricidad, encendiendo linternas. «Ahora», señaló James. Saúl, situado en la parte trasera del almacén, activó la distracción. Una enorme explosión sacudió el depósito de combustible al otro lado del muelle. El suelo tembló. «Emboscada», gritó un comandante ruso. «Posiciones defensivas». Mientras los mercenarios se apresuraban hacia el fuego, James y Brick abrieron fuego desde el flanco. Fue una masacre. Tomados por sorpresa y cegados por la oscuridad, los rusos retrocedieron. James luchó con una ferocidad que no había mostrado desde que era un soldado callejero en sus 20 años. Se movió por el almacén. Sus movimientos se sincronizaron con los disparos de francotirador de Isabella desde arriba. Cada vez que un enemigo aparecía para flanquearlo, caía abatido por una bala procedente del cielo. «Te tengo», le susurró ella al oído. «Sigue avanzando». Llegaron a la oficina central, una sala con paredes de cristal que daba al almacén. Allí estaba Falov. «Brick, cubre las escaleras», ordenó James. «Voy a subir». James abrió de una patada la puerta de la oficina con el arma en alto. «Vulov», gritó. La silla detrás del escritorio giró con deliberada lentitud. No era Volkov, era Silvio. James se tensó y contuvo la respiración. Su consejero, su amigo más antiguo. El hombre que había estado a su lado lanzando sangre y fuego, ahora estaba cómodamente recostado, haciendo girar vodka en una copa de cristal, sonriendo como si se tratara de una broma privada. «Hola, Dom», dijo Silvio. «Tienes muy mal aspecto. Ese chaleco no te queda bien». «¿Dónde está Vulov?», exigió James, bajando ligeramente el rifle. «¿Qué es esto?». «Ya está en el aire», respondió Silvio. «Odia el mal tiempo. Yo me quedé por el momento». La comprensión le golpeó como una espada. «Le diste los códigos». «Así es». Silvio se levantó sin inmutarse. «Estabas estrangulando a la familia con tu conciencia. Sin drogas, sin tráfico. Vulov me ofreció la ciudad. Abrí la puerta. «Confié en ti», dijo James, con la voz quebrada por la furia. «Y eso», se burló Silvio, «fue sentimental». Con un chasquido de dedos aparecieron 4 comandos rusos con las armas apuntando. James no se movió. «Tíralo», dijo Silvio con ligereza.
o mi francotirador matará a tu camarera. La sangre de James se heló. Tras un largo segundo, dejó el rifle en el suelo y lo apartó de una patada. La estática explotó en las comunicaciones. Gritos, disparos y luego nada. Silvio cruzó la habitación y golpeó con fuerza a James, tirándolo al suelo. «Llévenlo al contenedor», ordenó. «Acabaremos con esto limpiamente». Subrayado, 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 subrayado. James se despertó atado a un pilar de acero bajo una luz roja de emergencia. Isabela estaba atada frente a él, magullada, sangrando, furiosa. «Usaron granadas aturdidoras», murmuró ella. Entre ellos había un dispositivo con un temporizador digital que hacía tic-tac. 14 minutos. «La bomba sucia», susurró James. Isabela asintió. «Una explosión, 2 problemas resueltos». «Lo siento», dijo él con voz ronca. «No lo hagas», espetó ella. «Tenemos tiempo», se inclinó hacia adelante. «Mentí cuando dije que no te amenazaría. Llevo una navaja de cerámica pequeña en la espalda. Cógela». Contra el pánico y el dolor, James buscó a tientas hasta que sus dedos se cerraron alrededor de la hoja. Las bridas se rompieron justo después de los 9 minutos. La liberó al instante. Miraron fijamente la bomba, luego las puertas selladas. «Hay una salida», dijo Isabela, con calma en su rostro. James la miró a los ojos. «Dímela. No te va a gustar». Isabela metió la mano en la bota y sacó un pequeño teléfono plegable anticuado. No era el móvil desechable que había usado antes. Este estaba chapado en oro y tenía un único emblema grabado en la parte posterior. Una mano negra. James abrió mucho los ojos. «¿Es la línea de emergencia de mi padre?» Ella dijo que era el interruptor de hombre muerto de Vitello. «Se conecta directamente con la comisión, el alto consejo de las 5 familias. La comisión cree que ambos estamos muertos», dijo James. «Exactamente», Isabela abrió el teléfono. «Pero si hago esta llamada, les estaré alertando de que Abitiello está vivo y que Archisi está con ella. Provocará un ataque en esta ubicación. Enviarán a los limpiadores para eliminar a todos los que estén en este muelle para proteger la mascarada. Volkov, Silvio y nosotros. Destrucción mutua asegurada», susurró James. «Detendrá la bomba», dijo Isabela, con el pulgar sobre el botón de llamada. «La comisión tiene inhibidores que bloquean todas las señales de detonación en la zona antes de que ataquen. Pero nos matarán, James. No nos dejarán marchar». Ella lo miró, con los ojos brillantes por las lágrimas que se negaba a derramar. «Es la única forma de salvar la ciudad, de salvar a la gente inocente». James se acercó. Le tomó la mano, la que sostenía el teléfono. «Hazlo», dijo. Isabela lo miró a los ojos. «¿Estás dispuesto a morir por una ciudad que te teme?» «Estoy dispuesto a morir», dijo James, inclinándose y besándole la frente. «Porque por primera vez estoy al lado de alguien por quien vale la pena morir». Isabela exhaló un suspiro tembloroso. Pulsó el botón. «Adiós, James». «Todavía no», susurró él. Cuando ella se llevó el teléfono a la oreja, se oyó un fuerte ruido metálico en la puerta del contenedor. Estaban levantando la pesada barra de seguridad. Isabela se quedó paralizada. No dijo nada por teléfono. Las puertas se abrieron de par en par. Silvio estaba allí, con aire de suficiencia, flanqueado por 2 guardias. El tiempo casi se había acabado. «Solo quería despedirme personalmente antes de...» Se detuvo. Vio a James e Isabela de pie, uno al lado del otro. Vio el teléfono dorado en la mano de Isabela. Silvio palideció. Reconoció el teléfono. Todos los mafiosos conocían la leyenda del teléfono negro. «Tú», balbuceó Silvio. «No lo hiciste». «Acabo de llamar a la comisión, Silvio», dijo Isabela, con una voz que parecía la del mismísimo segador. «Están rastreando la señal. Llegarán en 3 minutos. Y ya sabes lo que les hacen a los traidores que venden a los suyos a los rusos». Silvio entró en pánico. Puro terror sin adulterar. Si llegaba la comisión, la muerte sería una bendición comparada con lo que le harían. «¡Matadlos!», gritó Silvio a sus guardias, girándose para huir. Pero James ya se había puesto en marcha. En el momento en que Silvio les dio la espalda para huir, la dinámica en el contenedor de transporte pasó de ser la de prisioneros ejecutados a la de depredadores alfa. James no se limitó a correr. Se lanzó a la acción. Derribó al primer guardia, golpeándole el plexo solar con el hombro con la fuerza de un tren de mercancías. El rifle del guardia cayó al suelo con estrépito. Antes de que el segundo guardia pudiera levantar su arma, Isabela ya estaba allí. No utilizó la fuerza. Utilizó el efecto palanca.
Le hizo una zancadilla al guardia, le agarró la muñeca mientras caía y le retorció el hueso hasta romperlo, quitándole el arma con un movimiento fluido. ¡Bang! ¡Bang! 2 disparos. Ambos guardias yacían en el suelo, retorciéndose de dolor, pero vivos. Isabela no mataba a menos que fuera necesario, una regla que había adoptado para distinguirse de los monstruos a los que cazaba. ¡Corres! ¡Corre!, gritó Isabela, lanzándole la pistola robada a James. Yo me encargaré de la bomba. Dijiste que no podías desactivarla, gritó James, comprobando la recámara. Mentí, sonrió ella, arrancando el panel del dispositivo. Quería ver si eras lo suficientemente valiente como para morir conmigo. Ahora ve a por el traidor. James la miró fijamente durante una fracción de segundo, con una mezcla de incredulidad y adoración en su rostro. Ella lo había puesto a prueba y él había aprobado. Se dio la vuelta y salió corriendo del contenedor hacia la noche lluviosa. Sylvia corría hacia el final del muelle, donde le esperaba una elegante lancha motora con el motor en marcha. Él gritaba por la radio, pidiendo apoyo aéreo que no llegaba. Silvio. La voz de James resonó por encima del sonido de la lluvia. Silvio se quedó paralizado. Se dio la vuelta y sacó un revólver de cañón corto de su chaqueta. Disparó sin control. Una bala rebotó en un contenedor a pocos centímetros de la cabeza de James, pero este no se inmutó. Siguió caminando, acortando la distancia como un exterminador. «No te acerques», chilló Silvio. «Te mataré. Has tenido 20 años para matarme». «Sil», dijo James con una voz aterradoramente tranquila. «No tuviste el valor entonces y tampoco lo tienes ahora». La pistola de Silvio se quedó sin balas. La lanzó a James con desesperación y se dio la vuelta para correr hacia el barco. Dio 3 pasos antes de que James lo alcanzara. James agarró a Silvio por la espalda de su caro abrigo de cachemira y lo lanzó hacia atrás. Silvio resbaló por el hormigón mojado y se estrelló contra una pila de pales de madera. James se colocó sobre él, con la lluvia pegándole el pelo a la cara, luciendo como el amanecer para el que había nacido. «¿Por qué?», preguntó James, con la palabra cargada de traición. «Éramos hermanos». Silvio se limpió la sangre de la boca y levantó la vista con los ojos llenos de rencor. «Hermanos, no, yo era tu sombra, Dom. Yo hacía el trabajo sucio mientras tú jugabas a ser el rey noble. Querías legitimar a la familia. Ser honrado, eso es malo para los negocios. Folk me prometió la corona. Volkov te prometió una tumba», dijo James. «Nunca te iba a dejar vivir, idiota». «No importa». Silvio se rió. Un sonido maníaco y quebrado. «La bomba explotará en 4 minutos. De todos modos, todos estamos muertos. No apuestes por eso», dijo una voz. Silvio miró más allá de James. Isabela caminaba por el muelle. Sostenía el detonador en la mano, un cilindro de cables azules brillantes que había arrancado directamente de la máquina. «Jinx ha pirateado el sistema de seguridad», dijo Isabela, lanzando el núcleo a las oscuras aguas del río Hudson. «La bomba es un pisapapeles». El rostro de Silvio se desmoronó. Había perdido su ventaja. Su ejército había sido derrotado. Estaba solo con las 2 personas a las que más había perjudicado. «Dom, por favor». Silvio retrocedió, con la voz temblorosa. «Puedo arreglar esto. Tengo las cuentas. Tengo los números offshore. Puedo devolveros todo». James miró al hombre en el suelo. Recordó los juegos de la infancia, las copas compartidas, los años de confianza. Le dolía más que la herida de bala en el hombro. Levantó la pistola. Sylvia apretó los ojos y gimió. ¡Clic! James expulsó el cargador y lo dejó caer al suelo. Arrojó la pistola vacía sobre el pecho de Silvio. «No voy a matarte, Sylvia», dijo James con frialdad. Silvio abrió los ojos, con una expresión de esperanza en el rostro. «Gracias, Dom, lo sabía». «Oye, no voy a matarte», le interrumpió James, «porque no mereces una bala y porque ellos quieren saludarte». James se hizo a un lado. De las sombras del almacén surgieron 3 figuras. Brick Bronson se agarraba el costado ensangrentado, pero parecía furioso. Saúl se apoyaba en su bastón con expresión sombría y Jinx empujaba su silla de ruedas con una sonrisa cruel. No estaban muertos, estaban magullados, maltrechos y muy, muy enfadados. «Le dijiste a los rusos que apuntaran al chico», gruñó Brick, crujiéndose los nudillos. «Diviértete, Silvio», dijo James, dando la espalda a su antiguo amigo. Caminó hacia Isabela mientras los gritos de Silvio comenzaban a resonar en la noche, rápidamente ahogados por el sonido de las sirenas de la policía que se acercaban.
Tenemos que irnos, dijo Isabela, agarrando la mano de James. La policía está aquí. Deja que vengan, dijo James, deteniéndola. Ya he terminado de huir. James, eres un jefe de la mafia. Te arrestarán, siseó ella. No. James sonrió y la atrajo hacia él. Esta noche soy víctima de un ataque terrorista ruso que con la ayuda de un valiente ciudadano anónimo ha salvado la ciudad. La historia ya se está tejiendo. Soy dueño de los periódicos. ¿Recuerdas? Isabela lo miró, atónita. Luego, lentamente, una sonrisa se dibujó en su rostro. Realmente eres un idiota manipulador, dijo afectuosamente. Estoy aprendiendo del mejor, respondió él. Le sujetó el rostro entre las manos. La lluvia caía a su alrededor, lavando la sangre y la suciedad, dejando solo la verdad. Antes me has preguntado qué soy, susurró James. No soy mi padre, pero tampoco soy un santo. Solo soy un hombre que no quiere pasar otro día sin ti. ¿Es eso una propuesta, don Richie? Isabela arqueó una ceja. Es una negociación, sonrió él. Te ofrezco el 50% del imperio, el control total de la seguridad y mi corazón. No es negociable. Isabela fingió pensarlo. Añade ese coche nuevo que me debes y tenemos un trato. James no respondió con palabras. La besó. Fue un beso con sabor a lluvia, peligro y un futuro que por fin era realmente suyo. 3 meses después, Lobson volvió a abrir, pero era diferente. El ambiente era más distendido. El personal sonreía más. James Ritchie se sentó en la mesa 4, la sección VIP, pero no estaba rodeado de guardias. Estaba sentado solo, leyendo el periódico. Una camarera se acercó a la mesa. Era nueva. Estaba nerviosa y le temblaban las manos mientras sostenía una botella de Chateau Margaux de 1995. Señor Ritchie, tartamudeó. ¿Su vino? Mientras servía, su mano resbaló. Unas gotas salpicaron el mantel, peligrosamente cerca de la manga de James. La camarera se quedó sin aliento, aterrorizada. Se quedó paralizada, esperando la explosión, esperando que la despidieran. James miró el derrame, luego miró a la chica. No pasa nada, dijo con suavidad, esbozando una cálida sonrisa. Los accidentes ocurren. ¿Cómo te llamas? Sophie, señor. Sophie, dijo James, metiendo la mano en el bolsillo y sacando un billete de $100. Quédate con el cambio y dile al gerente que te dé el resto de la noche libre. Lo sé. Sophie lo miró con los ojos muy abiertos y luego se alejó corriendo como si hubiera visto un milagro. Te has ablandado, dijo una voz detrás de él. James se volvió. Isabela estaba allí de pie. No llevaba delantal. Llevaba un impresionante vestido de noche verde esmeralda, a juego con sus ojos y un collar de diamantes que costaba más que todo el restaurante. Se deslizó en el asiento frente a él, irradiando poder y elegancia. Ya no era un fantasma. Era la reina de Nueva York. No me he vuelto blando, dijo James, tomándole la mano y besándole los nudillos. Solo he aprendido quién es el verdadero jefe. Isabela sonrió y cogió su copa de vino. Por el futuro, propuso. James hizo chocar su copa contra la de ella. Por la camarera que me salvó la vida, corrigió. Y por la esposa que la gobierna, bebieron. El rey y la reina del inframundo contemplaban la ciudad que les pertenecía, sabiendo que lo único más fuerte que el miedo era la mujer sentada al otro lado de la mesa. Y esa es la historia de cómo un momento de arrogancia casi le cuesta la vida a un multimillonario y cómo la mujer a la que humilló se convirtió en su salvación. Es un poderoso recordatorio de que nunca se debe juzgar a alguien por su uniforme o su cargo. Bajo una apariencia humilde, puede esconderse el corazón de un guerrero o la única persona capaz de salvarte cuando el mundo se derrumba. James Ritchie aprendió que el respeto no se exige, se gana. Y, a veces, la persona que te sirve la comida es la más poderosa de la sala. Si te ha gustado este romance mafioso lleno de giros inesperados, dale al botón de me gusta. Ayuda mucho al crecimiento del canal. No olvides suscribirte y pulsar el icono de la campana para no perderte ninguna historia nueva. ¿Qué te ha parecido La venganza de Isabela? Cuéntamelo en los comentarios. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.